Ok, bueno, buenos días con todos los que están. Prendan las cámaras, por favor. Verán, esta unidad comenzamos ya con otro tema, que en este caso sería eh, voy a compartir esto. Ya. Sí se ve ahí, ¿no? Estamos compartiendo. Ok, verán, ustedes aquí, esta semana vamos a trabajar ya con progresiones aritméticas. Por favor, prendan la cámara. Entonces, a ver, Agustín, ayúdame leyendo, por favor. Definición. Una serie de números están en progresión aritmética cuando cada uno de ellos, excepto el primero, es igual al anterior más una cantidad constante llamada diferencia. Ya verán, vamos a estudiar en este mes lo que es progresiones aritméticas y geométricas. En general, en toda evaluación de ingreso a la universidad, siempre le toman progresiones. Y el punto es que usted debe reconocer si es una progresión aritmética o geométrica. En este caso nos habla de que hay una constante llamada diferencia. Entonces, veamos un ejemplo. Ana Paula Vázquez. ¿Cuál sería aquí este valor que dice esta constante llamada diferencia en esta progresión? Sería más 3. Más 3, correcto. Fíjese, ahí tengo que, y le vamos a llamar diferencia. Diferencia 3. Ok, muy bien. Y en esta, Dani Chamorro, ¿cuál sería en esta la Perdón, diferencia? profe, no le escuché, estaba buscando ahorita mi cuaderno. A ver, Dani, lo que le decía es, ¿cuál sería aquí la diferencia en esta progresión que está presentada aquí? En esta de acá vimos que si le suma 1 más 3, 4, 4 más 3, 7, 7 más 3, 10. Por eso se llama diferencia 3. En esta, ¿cuál sería la diferencia? 15. De 30 a 25, ¿cuántas unidades hay? Dani. Verán, aquí es de 30 a 25 tengo que restarle 5. De 25 a 20 tengo que restarle 5. Y de 20 a 15 también tengo que restarle 5. Entonces aquí la diferencia sería menos 5. Entonces, la primera conclusión es que las diferencias pueden ser positivas o negativas. Y ojo, pueden ser fracciones también, ¿no? En general se trabaja con fracciones, no con números reales. De acuerdo, o sea, no con números reales que comprendan números irracionales. Eh, entonces, estas progresiones trabajan hasta con números racionales. Pueden ser fracciones. Ok. Cuando yo quiero ya establecer algo matemáticamente aquí, debería buscar lo que se llama patrones. Y aquí justamente hablamos de encontrar el término enésimo de una progresión geométrica. Y básicamente es llegar a una fórmula. Entonces, fíjese, ¿se acuerda que el primer término ya era como dato? Es como acá tendría el primer término 1, acá el primer término 30. Entonces, ese es dato. A ese le agrego una diferencia. Esta diferencia puede ser positiva o negativa. Entonces, así yo logro obtener el punto 2. Déjeme cambiarle. Ya tengo el punto 2. Luego, para obtener el término 3, debería sumar el anterior, que sería el A2, más otra vez la diferencia. Y voy viendo que se comienza a hacer un patrón, A1 más 2D. Si sigo haciendo esto,
Fíjese, ahora el A4 sería A1 más 3D. El A5 sería A1 más 4D. De aquí ya puedo sacar un patrón que se llama hacer el enésimo término. Si yo pongo aquí AN, si se da cuenta sería A1, que es el primer término siempre, y acá, si usted ve, si tengo 3, aquí tengo que utilizar 2, eso quiere decir que es n-1. Si tengo 4, acaba 3, si tengo 5, acaba 4, entonces la fórmula me quedaría con n-1. No sé si esto está claro. Y esta de aquí se llama la fórmula, el término general. Con esto yo puedo obtener cualquier posición dentro de una progresión aritmética, sabiendo el número de datos que tiene. ¿Preguntas? ¿Está fácil? Bueno, con ejemplos vamos a ver la aplicación de esta fórmula, ¿no? Esto también quería ponerle en su consideración lo que es el cálculo de la diferencia. Si yo tengo aquí esta progresión, Romina Mata, ¿cuál sería aquí la diferencia? -5. Exacto, sería -5. Ahora, fíjese cómo se obtiene este -5. Es decir, yo puedo, siempre vamos a restar, si este es el primer término, este es el segundo. Siempre el segundo menos el primero, me da -5. Pero también podría ser el tercero menos el segundo, que también me daría -5. En general es bueno siempre verificar por lo menos en 2 seguidas, ¿no? Porque a veces uno se puede confundir con progresiones geométricas, que ahí ya hemos de estudiar cómo se comporta una progresión geométrica. Pero bueno, aquí sabemos que la diferencia es -5. Entonces, como conclusión es que la diferencia yo puedo calcular como AN menos AN menos 1. Es decir, si tengo el término 2, le resto el 1. Si tengo el 3, le resto el 2 y así sucesivamente. Si tengo el 15, por ejemplo, debería restar el 14. Eso con respecto a cómo obtener la diferencia. Ahora, vamos a hacer el análisis de esta fórmula del término general. Verá, aquí le dice, calcula la fórmula del término general de las siguientes progresiones, ¿no? Aquí tengo la fórmula. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ya, ahí tengo yo esta progresión. ¿Cuál sería la diferencia aquí, Dominique Guerra? Dominique. Ese día +4. Ya, entonces veamos, la diferencia sería 4, muy bien. Ahora, yo tengo aquí implícitamente un dato, Dominique, ¿cuál sería el primer término de la progresión? ¿Perdón? 3. 3, muy bien. Entonces, mire, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí está especificado que para el término 1, que sería el A sub 1, sería el 3. El término 2, el que ocupa la posición 2, como notación sería A sub 2 y es el 7. Lo mismo el término tercero sería A sub 3 y sería el valor 11, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si yo aplico la fórmula, sería A sub n, ¿no es cierto? Porque esta es una fórmula general que voy a sacar, me va a servir para cualquier término. Sería A1, que ya tengo aquí, que sería 3, más n menos 1 por 4, que sería la diferencia. Entonces estoy aplicando la fórmula. ¿Qué es lo que debería hacer a continuación? Hacer una operación básica, es decir, el 4 distribuirle, sería 4n menos 4, y al final haciendo la operación me quedaría la fórmula general como 4n menos 1. Y con esta fórmula ya puedo obtener cualquier elemento de la progresión esta, ¿no? No sé si está claro esto. ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Fíjense que aquí yo comprobé el término quinto, que sería
aquí en este caso debería salirme 19. Entonces 4 menos 1, 10. Término quinto a quinto igual a 19. Ok, veamos este. A ver, Romina Mata, ¿cuál sería aquí la diferencia? Sería de 3. ¿Cuánto? De 3. Ya 3, pero no se olvide que debe ir el signo, porque es 10 menos 3, sí, Menos 3. Menos 3, perdón. eso es importante, ¿ya? Ujú. Entonces, fíjese, yo tengo aquí ya los datos. El primer término sería 10 y la diferencia menos 3. Entonces, nuevamente aplico la fórmula para generalizar. Primer término más n menos 1 menos 3, multiplicado, ¿no? Ojo que aquí tengo que hacer una distribución y aquí voy a tener ley de signos. Va a quedar menos 1 por menos 3. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría 10, fíjese, menos 3n, menos por menos más 3. Hago las operaciones entre el 10 y el 3 y ya tengo el término general. Quedaría AN es menos 3n más 13. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Ok, sigamos entonces. Si yo nuevamente tengo esta serie, Ana Paula Vázquez, ¿cuánto sería aquí la diferencia? Sería más 2. Muy bien, más 2. ¿Y el primer término? 2. 2 también, ¿no? Muy bien, eso. Entonces tengo el primer término 2 y la diferencia 2. Aplico la fórmula. El 2 tengo que hacerle distributivo al paréntesis. Me quedaría así. Fíjese que aquí se va a simplificar el 2 con el menos 2. Y ya le quedaría que la fórmula general sería A2N. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es interesante porque cuando hay ejercicios que a uno le dicen dos números enteros que sean pares y uno pone como fórmula directamente 2n. ¿Sí ve? Si fueran impares, uno tendría que poner 2n más 1. Y esas son, así me salió una fórmula general de una secuencia de números impares. Ok. Entonces, en esta primera parte lo que hemos hecho es sacar, como dice en el ejemplo, una fórmula para el término general. Ahora veamos ya ejercicios cómo se presentan, ¿no? Fíjese, nuevamente tengo que plantear la ecuación. Ahora lo que voy a hacer es como definir cada uno de los términos que significa. A sub n le vamos a llamar el último término en una progresión. En general, una progresión geométrica, si n, el conjunto de los números enteros va hasta el infinito, también debería ser infinita, pero yo puedo decir que quiero hasta el término 22, quiero hasta el término 15, entonces ahí se define el n, ¿no? Luego tengo el A1, ya sabemos que es el primer término, n que sería el número de términos, cuántos términos están en la progresión aritmética y de la diferencia. Ahora verán, chicos, usted puede encontrar en textos que para calcular a n tendría esta fórmula. Si yo despejo a 1, tendría otra fórmula. Si despejo n, tendría otra fórmula. Y si despejo d, sería otra fórmula. Eso quiere decir que de esta yo podría tener 4 fórmulas despejadas. Entonces, a mí no me parece muy práctico que usted cada vez que tenga, que le hagan una pregunta, tenga que ver, a ver, cuál fórmula es la que está despejada. Entonces yo le voy a dar el método que normalmente sea, o sea, es eficiente para aplicar en este tipo de ejercicios. Veamos el primer ejemplo. Verá, dice en una progresión aritmética A1 vale 3 y la diferencia vale 4.
determine el término A22. Entonces, si usted compara A sub n con A22, ¿cuánto valdría n, Agustín? Agustín. Sí, profe. Digo Valdría que si yo tengo me pregunta el término A22, y yo digo, comparo esto con A sub n, ¿cuánto valdría n? Estoy comparando este término con este término. ¿Cuánto valdría n? Solo por comparación. no sé, profe. Mire esto, porque es notación. A22 significa que el término 22 tiene n es igual a 22. ¿Sí va viendo esta relación? Porque en la fórmula también A sub n, cuando yo vengo a la fórmula también tengo n acá. A ver, déjeme marcarle porque... O sea, lo que estoy diciendo es que este término A sub n es el mismo n de aquí. ¿Sí ve? Entonces, cuando yo tengo A22, el 22 aparece aquí. O sea, es como que implícitamente ya tengo que el valor es de n son 22 datos. ¿Sí está claro? Volvemos este. Y esto es importante porque cuando usted está resolviendo dice el A22, pero no tengo n, pero está aquí. ¿Y a cuánto saldría esto en la... Podemos 22 menos 1, 21 por 4, sería 84 más 3, si no me equivoco. Sería 87, ¿no? Eso quiere decir, imagínense que si usted hiciera la progresión comenzando desde 3 y subiendo de 4, debería hacer 22 datos para llegar a 87. Entonces no tiene sentido hacer eso manualmente y por eso es importante saber aplicar esta fórmula. Entonces aquí hemos calculado el último término, ¿no? de esta progresión aritmética. Veamos otro ejemplo. Si nosotros nos dice así, si el término A12 vale 42 y la diferencia vale 2, determine A1. Si se da cuenta que ahora la incógnita es A1. Entonces, ¿qué hacemos? Mismo proceso. Pero aquí es como que la incógnita, primero hago las operaciones y luego despejo. Aquí sería 12 menos 1, 11 por 2, 22. Este pasa al otro lado restando, entonces me quedaría 42 menos 22, A1 vale 20. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Haciendo las operaciones, despejar. No sé si este paso quedó claro. Romina. ¿Sí está claro? O sea, profe, esto es como ecuaciones. O sea, te da la incógnita y tú tienes que despejar. Claro. Fíjese esto. Lo que me está diciendo es que yo podría hacer lo siguiente. Como dice, en realidad se forman como ecuaciones, entonces no tengo que despejar, pero si usted se pone a pensar, 42 es igual a 1 más 12 menos 1, sabemos que es 11, por 2 me da 22. No sé qué pasó. Bueno, 22, ¿no? Ya, eso quiere decir que si yo despejo a 1 me quedaría que es 42 menos 22, ¿sí ve? ¿O qué número debería tomar a 1 para que sumado 22 me dé 42? Entonces 20. Directo. Ya sigamos. Ahora, estos dos, de alguna forma todavía no son tan complicados de despejar porque las operaciones están fáciles. Aquí dice en el ejemplo 3, de una progresión aritmética cuyo primer término es 11. Ya me da, fíjese, primer término, me está dando a 1.
cuya diferencia es 5, ya me está dando D. Un término vale 61. Si se da cuenta que me está diciendo un término que no conozco, entonces sería A sub n que no conozco. Por eso le pregunta, ¿en qué lugar de la sucesión ocupa este término? Entonces, cuando yo quiero resolver, saco datos. Tengo A1, tengo diferencia y tengo A sub n, pero no conozco n. Porque dice un término vale 61. ¿Qué lugar ocupa? Entonces quiere decir que en la fórmula esta yo tengo ahora que despejar n. Veamos cómo sería, ¿no? Fíjese, A sub n en este caso sería 61. Como no tengo el valor de n, por eso aquí n es incógnita. Sería el primer término n menos 1 por 5. ¿Qué hacemos? Propiedad distributiva. 5n menos 5. ¿Qué hacemos? Simplemente aquí me quedaría 11 menos 5. Sería 6, ¿no? Y este pasa a restar, entonces me queda 61 menos 5, 55. ¿Cuánto valdría n entonces de ahí? Dominique Guerra. Dominique, ¿cuánto valdría n? 5 multiplicado por qué número me da 55. Dominique. 10. No, Dominique, porque 5 por 10 me da 50, no va a ser 55. Yo le explico aquí cómo, cuando estos son ecuaciones para despejar, ¿no? Cuando yo estoy explicando esto, generalmente hago lo siguiente. Tengo que despejar n. Entonces, yo lo que les digo es, divide para 5 acá, para que se simplifique este con este, ya me queda n. Pero también tengo que dividir acá. Eso quiere decir 55 para 5 me da que n vale 11. Ya está. Entonces, la cantidad de términos han sido 11 términos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Y esto es matemática pasada. Entonces aquí me quedan 11 términos. ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿Sigo? Ok, veamos algo más. Verán. Este tipo de ejercicios usted, cuando revisa libros o textos, en general siempre existen. Yo he puesto aquí creo que unos 3 o 4 ejercicios. Entonces, aquí me dice el noveno término de esta progresión aritmética y le da el inicio de la progresión aritmética. Entonces, cuando habla del noveno término, yo lo primero que hago es sacar datos. Fíjese, noveno término, n igual 9. Primer término de la progresión aritmética, 7 a 1. Y la diferencia también veo entre los términos. 7 más 3, 10, 10 más 3, 13. Ya tengo diferencia. Entonces ya aplico directamente la fórmula. Sería A sub 9, porque es el noveno término, es igual a 7 más 9 menos 1 por 3. Eso puede meter en una calculadora y le da que es 31. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo con ustedes. Ya, haga ese. Le pregunto a cualquiera de ustedes. Dice el 12º término de la progresión aritmética, 5, 10, 15. Dani Chamorro, ¿cuáles serían los datos? N, A, Ya, 1 y D. los datos serían n igual 12, Muy bien, eso. A1, a1 igual a 5 perfecto, eso. ¿Y la y diferencia? d igual a 5 igual. Exacto, muy bien. Ya. Entonces, mire, eso es lo primero lo que yo hago, ¿no? Primero saco los datos, ahí coincidimos. Ahora ya calcule el A sub 12 sería, ¿no es cierto? ¿Cuánto da?
Ana Paula Vázquez, ¿cuánto da? La sub 12. Ana Paula. Sí, pero espérame un ratitito que le estoy sacando. Profe, Pongamos la fórmula, ¿cómo quedaría, no? Dígame. Quedaría eh, así. La sub 12, sí. quedaría 60. Exacto. Eso, 60, ¿sí ve? Porque esto de hecho en una calculadora usted debería ponerle igual, tal como está. 5 más, abro paréntesis, 12 menos 1, cierro paréntesis. Algunas le pone 5 y ya le asume que está multiplicando. Otras hay que ponerle por 5, las más antiguas. Entonces, esto es sumamente fácil. Veamos uno más. Y a este. Agustín, dígame cuáles serían los datos para comenzar. Sería ¿N cuánto? N. Tengo que sacar datos. N, A1 y D. ¿Cuánto es el número de datos? N sería 48, Exacto, 48. A1, el primer término, 9, 9, muy bien. ¿Y la diferencia? no sé. Reste, Agustín. ¿Se acuerda de la fórmula que decía que resta el segundo término menos el primero? Pero no tenemos el segundo. Ahí está, pues. El primer término es 9. El segundo Ah, término es 12 y el tercer término es 13, entonces la es 15. diferencia es 3, perdón, profe. No es 3. ¿Cuánto es Agustín? No sale 3. No, no es 3, verá. Fíjese cuánto sale. Perdón, sí es 3. Estoy en otro. Ya, 9 más 3 es 2, está bien, ¿no? Ya, entonces tenemos ya los datos. Ahora sí apliquemos la fórmula. Nos va a salir un número grande, creo, ¿no? Porque es A48. Fíjese, A48 sería 9 más 48 menos 1 y esto por 3. ¿Cuánto da eso? Agustín. Sale 150. Ya, muy bien, 150. ¿Sí ve? Nuevamente la reflexión es, imagínense lo que sería si yo hago a mano, porque hay algunos chicos que no se acuerdan de la fórmula, no sé, pero le dicen el término 48 y en los exámenes ponen 9 más 3 más 15 más 3 y así van haciendo y van numerando hasta el término 48. O sea, por hacer un ejercicio pierde de hacer muchos otros ejercicios. No tiene lógica. Aplica la fórmula y le sale rápido. Ya este es el que yo quería hacer. Romy Mata, ¿cuál sería aquí los datos? N, ¿cuánto es? N es 13. ¿Ya? Ah, Primer término, el primer término es 3. ¿ya? ¿Y la diferencia? La diferencia sería -4. Menos 4, eso, perfecto. Este ya es un poco más complicado, pero es por lo que hay que hacer leyes de signos, ¿no? Fíjese, menos 1 menos 3 es menos 4. Menos 5 menos menos 1 me da menos 4. Está bien. Ya, perfecto. Entonces, luego aplicamos la fórmula, Romy. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría así, ¿no? Ojo que aquí tengo otro lío que es el famoso menos 4. Entonces, yo en la calculadora debería tener el cuidado de poner 3 más, abro paréntesis. Si quiere, le puede hacer la resta, ¿no? Porque 13 menos 1 es 12 fácilmente. Y 12 por menos 4 me va a quedar menos 48. Y más 3 creo que es menos 45.
Ya está. Menos 45, ¿no? Ok. No sé, preguntas en esto, chicos. Como les digo, este es un poco estándar la forma de presentar. Veamos otro tipo de ejemplos. Ya, este también es de examen, la interpolación. Dani Chamorro, ayúdame leyendo, por favor. Ya, interpolación en progresiones aritméticas. La interpolación consiste en intercalar varios términos entre dos dados. Los términos hallados se llaman medios aritméticos. Ya, bueno, ahí no es dados, es datos, he digitado mal. La idea es que usted, aquí le dan dos datos. Verán este ejemplo. Dice, intercalar entre el 2 y el 14 tres números, que por cuestiones didácticas le pone ABC, de manera que los 5 números estén en progresión aritmética. Entonces, verán chicos, generalmente en las pruebas solo se le pone intercalar entre 2 y 14 tres números. No le pone de manera que los 5. Usted debe deducir que la cantidad de datos va a ser 5, porque tiene los dos extremos más los tres que va a intercalar, sería n igual a 5. Ya, entonces, lo primero que debería hacer otra vez es poner datos, ¿no? A1 sería 2. Acá tengo el último término, que sería 5, que es 14. Y n obviamente 5. Entonces la idea es, con estos datos, yo haría esta progresión. Me quedaría 2, A, B, C y 14. Entonces lo que no sé es cuánto vale ABC. Entonces si aplico la fórmula, nos quedaría A5 es igual a 1 más n menos 1 por D. Reemplazamos datos. A5 vale 14, A1 vale 2, n vale 5, menos 1 y D. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que despejar D para este tipo de casos. Entonces, sigo con la matemática. Fíjese, me quedaría 14 es igual 5 menos 1, 4, 4D. Y de aquí despejo D. Y D sería 3, ¿no? Fíjese que a veces no tiene que despejar. Yo le suelo decir, a ver, piense lo que le dice aquí. 2 más 4 multiplicado por qué número me da 14. Entonces usted va probando. 4 por 2, 8 más 2 no le da. 4 por 3, 12. Más 2, 14. Ya está. Directamente sin hacer mucha matemática. ¿Preguntas? Dominique Guerra, que no le veo. Ana Paula Vázquez. No, profe. Agustín, que no le veo. No, profe, está todo claro. Ya, ok, veamos entonces algo más en esto. Bueno, se me olvidó preguntarles, ¿cómo quedaría la progresión? Fíjese usted, para calcular A, B y C, lo único que tiene que es aplicar el concepto de diferencia. Entonces pone 2 más 3, 5. Ya pone el 5. Eso sería 5 más 3, 8. Ese sería el B. 8 más 3, 11. Ese sería el C. Y verifica que 11 más 3 le dé 14. Entonces, fíjese que quedó hecha bien esta interpolación de estos tres números, ¿no? Y ahí, siempre aquí acaba la respuesta. Bueno, entonces veamos, no siempre le va a salir los ejercicios tan fáciles. Mira, este ejercicio es un grado 3 y le voy a explicar por qué es un grado 3. Le dice de una progresión aritmética, es de una misma progresión aritmética. Sabemos que A40 vale 59 y A27 vale 33. Determina el primer término y la diferencia. Fíjese que aquí es como que, ¿por qué me dan dos datos y me piden estos dos? Porque yo tengo que generar lo que sería un sistema de ecuaciones. Aquí me va a salir con dos ecuaciones, dos incógnitas. Fíjese, la primera ecuación sería utilizando
estos datos. Cuando dice A40, Dominique Guerra, ¿cuánto vale N? Dominique. 40. Exacto. Si ve, esa es la clave. Entonces usted sabe, yo planteo la primera ecuación. Fíjese, 59 es de la 40. A1 no conozco, más N que vale 40 menos 1 por D. Se ve que aquí tengo dos incógnitas, A1 y D. Entonces debo generar otra ecuación con el otro valor, que sería A27. Aquí me dice que N vale 27. Entonces el último término sería 33. Otra vez no sé A1 y tampoco sé D. Entonces, ¿cómo resuelve este sistema de ecuaciones? Pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer? Agustín. Bueno, esto yo le puse la respuesta, pero de aquí, ¿cómo me quedaría esta ecuación? Quedaría 59 es igual a 1 más 40 menos 1 me da 39D. Ya tengo mi primera ecuación. Ya de esta, que de hecho voy a hacer algo adicional, le voy a cambiar de una vez el signo. Sería menos 33, ya le explico por qué. Es igual menos a 1. No se olvide que le cambié el signo, ¿no? 27 menos 1 es 26, entonces debería quedarme menos 26D. Esto es por ahorrar tiempo. Entonces, aquí, ¿por qué hizo esto? Porque estoy haciendo el método de resolver con el método de suma y resta de las dos ecuaciones, ¿no? Aquí, ¿cuánto me queda? 59 menos 33. 26 me quedaría aquí. Si se da cuenta que A1 se elimina en este caso. Y aquí me quedaría 39 menos 26. Eso me da 13. 13D. Eso quiere decir, Dani Chamorro, ¿cuánto valdría D entonces? 13 multiplicado por qué número me da 26. Profe, no le puedo hacer 13 dividido para 26. No, señorita, porque en última instancia debería dividir para 13 a ambos lados. No se olvide que eso es lo que yo le estoy haciendo como sugerencia, que usted, si quiere esto despejar, debe dividir para 13 aquí y para 13 aquí. Entonces ahí se me simplifica el 13 y me queda ya D. ¿Cuánto vale D? 26 para 13. Dani. Ya, 2. 2 eso. Ya cambié de puntero. Ya, entonces, eso es lo que usted va a tener. Aquí creo que le puse resolviendo el sistema, ahí está resuelto el sistema. Le queda que D vale 2 y para sacar la 1 debería reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones de estas y sacar a 1, ¿no? ¿Preguntas de esto? Fíjese que este estaría en esta sección el más difícil de los problemas. ¿De acuerdo? Veamos algo más. Profe, ¿podemos hacer uno más de este? No me quedó muy claro. O sea, A ver, le repito, no me acuerdo lo si de... le planteé esta. A ver. Verá, los datos me dicen que en una progresión aritmética, es como que de una progresión aritmética que se supone que está hasta 40 números, me dice el A40 vale 59 y el que está en la posición 27 vale 33. Y con estos dos datos le dice prácticamente que le dé el primer número y la diferencia. Entonces, usted dice, a ver, con este número A40,
A sub 40, ¿no? El último dato sería 59 en esta parte, A1 que no conozco, y aquí estaría 40 menos 1. Y por D, porque tampoco conozco la diferencia. Entonces, espérese a ver si le escribo aquí lo que le estoy diciendo. O sea, para esta ecuación lo que estaría diciendo es A40 es igual a 1 que no conozco, más 40 que ya, porque es 40 acá, se da cuenta que iría 40 también aquí, menos 1 por D. Y para este le estoy poniendo, luego le reemplazo obviamente porque A40 ya sé que es 59. Lo mismo este sería A27. Otra vez, A1 no conozco porque es la misma progresión. Y aquí obviamente N ya sé, que sería 27 menos 1 por D. Ya, entonces en este caso lo que estoy haciendo es reemplazando en el caso de A40 por 59 y de A27 con 33. Y de ahí salen las dos ecuaciones y resuelve. Ok, le revisa eso, ¿ya? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué en la segunda ecuación puso menos 26? Porque le cambié de datos directamente, un poco para ahorrar tiempo. Verá, voy a hacer esto. Es como que usted se quedaba sin este menos, sin este menos. Ay, no sé por qué. Déjenme ahora todo de una vez ya. Verán, esta parte tienen que repasar porque ustedes ya están en segundo de bachillerato y estos son temas de son temas que, o sea, no estamos resolviendo. Ya, este de aquí estaba claro, ¿no? Este en realidad era 33. Debería haber sido 33. Es igual a 1. 27 menos 1 más 26D. Pero yo, como quiero hacer el método de la suma y resta, a todos esto multiplico por menos 1. Entonces, por eso yo le puse, sería menos 33, menos A1 y menos 26D. Porque luego quería justamente hacer la operación con el 59 es igual a 1. Entonces ahí sumando se me va a anular una incógnita. Y más 39D. Eso es lo que hice. O sea, ahorré un paso nada más. En vez de ponerle todo esto, ya le cambié de signo directamente. Ya, pero bueno, está bien la pregunta. Ok, veamos un ejercicio más de el primero. Verán cómo yo haría esto. Dice, calcule el término que ocupa el lugar 50. Entonces, como ya me dice el lugar 50, dentro de datos debería poner que n vale 50. Si el primero me está dando el dato primero, A1 vale 5 y la diferencia es 2. Fíjense todos los datos que saco de todo lo que está aquí. Como me dice calcule el término que ocupa el lugar 50, me está diciendo que calcule a 50. Eso quiere decir que si aplico la fórmula sería A1, que vale 5, más n. No se olvide que si esto es A50, aquí sería 50 menos 1. Y esto por la diferencia que es 2. Y esto meto en la calculadora. ¿Cuánto sería 50 aquí? ¿Eso va? ¿Cuánto? Agustín, ¿cuánto sale? 103, profe. 103. Me imagino que sí está bien, ¿no? Ya está.
Entonces, esto de aquí ya solamente usted tiene que poner en la calculadora, como le dije, puede poner tal cual. En este caso sería 49 por 2. Ya está bien, 103. Muy bien, Agustín. Eso. Entonces, verán, chicos, ustedes tienen en esta presentación, tienen ejercicios. Yo le voy a asignar ejercicios en Alex, las tareas. Pero fíjese que usted aquí tiene otros ejercicios que ya no avanzamos a hacer, pero son en base a lo mismo que hemos estado revisando, ¿no? Fíjese, aquí está interpolar 5 medias aritméticas. ¿Tienen clases ustedes después de esta? ¿No? Entonces, denme unos 5 minutos para, hagamos el último, porque nos va a salir con fracción. A ver, vamos a hacer con, ya. Verá, ¿cómo resuelvo yo esto? Yo no pongo en general, ¿se acuerda que le ponía letras A, B, C, D? Yo lo que sé hacer es pongo 13 aquí, sería el primer término, ¿no? No sé qué pasa con esto. A ver, pongo 13 aquí. Como me dice 5 medias aritméticas, yo sé poner 5 espacios aquí. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y el último sería 16, porque sería entre 13 y 16. Entonces tengo que ver aquí, no sé la diferencia. Ok, primera pregunta. ¿Cuánto vale n? Romy, No estoy segura. dígame. No importa si se equivoca. Tiene, Es todo el número de datos. Si tengo aquí 5 intercalados y los extremos, eso es lo que le decía, suma 5 más 2, sería 7 siete. datos. Ah, ya, 7 datos. Y entonces tenemos que es 7 datos. Ok, luego de eso me pide, ¿qué otro dato tengo? Tengo el A1. ¿Cuánto vale A1? Agustín. 3. ¿Sí? 13, ¿no es cierto? Muy bien, 13. Tengo un término más, que sería obviamente la 7. ¿Cuánto vale A7? Ana Paula Vázquez. Ana Paula. Dani Chamorro, ¿cuánto vale el término 7? Dani. Eh, Ay, ya me confundí. A Es ver, el último término, Dani. 16. Ajá. 16. Ya, entonces no se olvide que la 1 vale 13. No sé por qué no me deja escribir en esta zona. Tengo que revisar esta. Bueno, ya sabe que es 13, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Ya. Entonces aplicamos la fórmula. Nos quedaría, voy a escribir por cuestiones didácticas, A7 es igual a 1 más n menos 1, por lo menos voy a poner que n es 7 menos 1, y por la diferencia, reemplazo datos, A7 es 16, A1 vale 13, más 7 menos 1, 6D. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Despejar D. Entonces, este 13 pasa restando, aquí me quedaría 16 menos 13, hagámosle por pasitos, 16 menos 13 es igual a 6D. De aquí venimos
Sería 13, perdón, 3 es igual a 6D. Eso quiere decir que D vale 1/2, ¿no? ¿Está bien? Ya está, porque si divido para 6 a ambos lados, me queda 3 sobre 6 es 1/2. Fíjese entonces, a ver, ya para terminar la clase. Dani, ¿cómo quedaría entonces la progresión esta aritmética? Y si ya sé que la diferencia es 1/2, que es lo mismo que 0,5, ¿no? O sea, la diferencia es igual a 0,5. A ver, Dani, ¿cómo quedaría el siguiente número? A ver, 13,5. Exacto, 13,5. Muy bien. El siguiente, ¿cuánto quedaría, Agustín? 14. Bueno, 14, ya que no me contestó. El siguiente sería 14,5. El siguiente 15. Siguiente 15,5. Y finalmente comprobamos que le da 16 del final. No sé qué se hacen estas líneas raras. Ya. ¿Sí ven? Entonces, estos son los métodos. Si ve que yo no le hago tan formal como este que ponga A, B, C, D, E, F. O sea, demasiada lata. Solo va poniendo espacios que luego va a tener que llenar. Y en función de eso ya, esta sería la respuesta, la solución. Ok, Ana Paula Vázquez, espere, voy a tomar lista porque... María Gabriela Chamorro, Memi Guerra, Domi y Agustín. Ya. Ok, ¿alguna pregunta adicional? ¿Todo quedó claro? Ya. Entonces, chicos, no se olvide, le voy a poner ejercicios en Alex. Y si tiene duda, puede resolver estos y cualquier cosa me comenta, ¿ya? Dios les bendiga, chicos. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Agustín.